inseguridad, mira, no es con balazos, ¿eh? Como dice Porky, como dice Batters, como dicen muchos, que matar a la gente, meterle un balazo. No, amor con amor se paga. Eres de iglesia. ¿Cómo? A ver, perdóneme. ¿Cómo lo solucionamos? Ya está bien. Su posición es no pena de muerte. Es entendible y respetable. ¿Cómo solucionamos concretamente el problema del sicariato y la extorsión? Cambiando a la gente, cambiando el espíritu de la gente. Esto hay que verlo holísticamente todo. Tú estás viendo una parte, hay que ver el todo. Roberto Sánchez, que aspira a aglutinar el voto castillista, que no da entrevistas, que no responde preguntas, tiene mucho que explicar, pero sabía que se lo iban a sacar durante la campaña. Primero fue ministro, efectivamente, de Educación de Castillo y estuvo en las horas del golpe de Castillo. Sin embargo, este Congreso, sus amigos de este Congreso, lo exoneraron de toda responsabilidad. Por supuesto, es el sombrero personal del presidente Pedro Castillo Terrones y me lo ha dado como un gesto precisamente de nuestro acuerdo político. Bueno chicos, el día de hoy quería hablarles sobre dos candidatos. Roberto Sánchez Palomino es del partido de Juntos por el Perú, y Ricardo Belmont es del partido Cívico Obras. Bueno, primero voy a hablar sobre el plan de gobierno de ambos candidatos. En la parte de la dimensión social de Ricardo Belmont, su plan es priorizar la salud, educación y protección de poblaciones vulnerables. Propone ampliar el acceso a servicios de salud de zonas rurales y vulnerables, reducir la desnutrición infantil y la anemia, fortalecer la salud mental desde las escuelas y crear un sistema de apoyo domiciliario para adultos mayores y personas con discapacidad. En educación, busca reducir la deserción escolar, mejorar la calidad educativa y culminar obras que no se han terminado de construir en las escuelas, obras fantasmas. También plantea recuperar espacios públicos, fortalecer la convivencia comunitaria y reducir la pobreza extrema mediante capacitación, microcréditos y emprendimiento local. En la parte de seguridad y justicia, lo que él plantea es una reestructuración integral del sistema de justicia, en la policía, fiscalía, la INPE y el Poder Judicial, para combatir la delincuencia, el crimen organizado y reducir la impunidad mediante mayor control, monitoreos y eficiencia procesal. En dimensión institucional, el objetivo central es un Estado más eficiente, transparente y menos burocrático. Propone digitalizar totalmente la información de obras públicas, mejorar la coordinación entre gobiernos locales, regionales y nacionales, capacitar masivamente a funcionarios públicos, implementar ventanillas únicas digitales municipales, reducir ministerios, normas y trámites para combatir la corrupción y facilitar la formalización empresarial. En la parte de la dimensión económica, él busca impulsar la formación laboral y productiva, especialmente en MIPES y construcción, garantizando empleo formal en obras públicas. Incluye inversiones en infraestructura, vial rural, electrificación y saneamiento para la producción, centros de acopio y plantas de transformación. Propone además industrializar la minería, dejando de exportar solo materia prima y promoviendo inversión tecnológica. En la dimensión territorial y ambiental, el plan promueve el ordenamiento territorial, la prevención de conflictos socioambientales y una mejor gestión de residuos sólidos. También prioriza la infraestructura pública resiliente frente a desastres naturales y la actualización de planes urbanos y zonificación económica ecológica. En conflictos mineros y comunidades, propone pacificar regiones mineras, otorgando a las comunidades mayor participación en la explotación del subsuelo, buscando mejorar sus condiciones económicas y reducir conflictos socioambientales. En rendición de cuentas, informaría semanalmente a la ciudadanía sobre avances, ejecución presupuestal, licitaciones y decisiones de gobierno, garantizando transparencia. Y en el resumen del plan de gobierno de Juntos por el Perú, de Roberto Sánchez, el plan de gobierno de Juntos por el Perú, liderado por Roberto Sánchez Palomino, propone una transición hacia un Estado social y democrático de derecho, superando el modelo neoliberal al que considera agotado por generar inseguridad, desigualdad y desconfianza institucional. La propuesta central es una nueva constitución orientada a recuperar la soberanía del Estado sobre los recursos naturales, fortalecer su rol regulador y promover un país plurinacional e intercultural donde el poder popular participa activamente en la toma de decisiones. El enfoque prioriza los derechos humanos, la igualdad de género y la protección del ambiente, impulsando un desarrollo productivo sostenible que combine saberes ancestrales e innovación. En los ejes principales, en la parte de la seguridad, su enfoque de derechos
Y en enfoque de derechos humanos, reforma profunda de la policía, lucha contra mafias desde su base financiera, prevención del delito y fortalecimiento comunitario, economía y empleo, modelo económico mixto, fortalecimiento del rol empresarial, regulación de monopolios, apoyo a la agricultura familiar, pesca artesanal y formalización de la pequeña minería. En salud, sistema público universal, redes integradas de salud, abastecimiento garantizado de medicamentos, reducción de la anemia infantil y atención oportuna. En la educación, educación pública gratuita e intercultural, mayor inversión, el 6% del PBI, cierre de brechas de infraestructura y fortalecimiento de la educación sexual integral. En la parte de la infraestructura, el derecho de la vivienda digna, acceso universal al agua potable, conectividad digital en las escuelas y obras adaptadas al cambio climático. Lucha contra la corrupción y Estado, sanciones permanentes a la corrupción, control social ciudadano, descentralización real y reconocimiento de los sistemas normativos indígenas. En resumen, el Partido Cívico de Obras de Ricardo Belmont propone mejorar el funcionamiento del Estado actual, en énfasis en gestión eficiente, obras públicas, formalización económica y reducción de la burocracia. En cambio, Juntos por el Perú plantea una transformación estructural del Estado, impulsando una nueva constitución, mayor intervención estatal en la economía, soberanía sobre los recursos naturales y un enfoque centrado en derechos sociales y participación ciudadana. Ahora, ya que terminé de ver esta parte, me toca ver el lado, los red flag de los dos. A ver si hay noticias, si hay polémicas sobre ellos dos y también un poco de las entrevistas y de las cosas que ellos han dicho en las entrevistas, sus propuestas, cosas importantes. Después de decirles las propuestas, quiero decirles datos de las opiniones de ellos dos. Ahorita sí me voy para ir la parte de las noticias, de las polémicas, de lo bueno, bueno, de lo malo, prácticamente, porque esto solamente es el lado de las propuestas y quiero hacer como el video anterior, o sea, primero decir las propuestas y luego decir la parte de las noticias, las polémicas, los antecedentes, cuántos candidatos de cada partido, tanto del Partido Cívico de Obras de Belmont, si ese partido tiene un candidato que tenga algún antecedente, y de Juntos por el Perú, si ese partido tiene candidatos que tienen antecedentes. Ricardo Pablo Belmont Casinelli es un empresario, periodista, locutor de radio y político peruano. Fue alcalde de Lima durante 2 periodos y congresista de la República desde el 2009 hasta el 2011, tras ocupar el cargo por el fallecimiento Alberto Andrade. Tiene 80 años, es original de Lima. Estuvo de alcalde de Lima 5 años, desde el 90 hasta el 95. Y un poco de Roberto Elber Sánchez Palomino. Él es un psicólogo y político peruano. Ejerce la presidencia de Juntos por el Perú desde el 2017. Fue ministro de Comercio Exterior y Turismo desde el 2021 hasta el 2022. Actualmente se desempeña como congresista de la República para el periodo 2021 al 2026. Tiene 57 años, es del 69, partido Juntos por el Perú. Su cargo anterior es de ministro de Comercio Exterior y Turismo del Perú. Su educación, allá, es original de Guaral. Bueno, aquí encontré una noticia. Primero voy a hablar sobre las noticias que encontré sobre Belmont, que un antaurista y condenada acompañan a Belmont. Ellos son cuestionados candidatos a la vicepresidencia en el Partido Cívico Obras. Y bueno, si para que no lo saben, los que, pues, antaurista se refiere a que simpatiza o apoya la ideología y el movimiento de Antauro Humala. Y también es una corriente nacional y radical en el Perú que propone un Estado fuerte y soberano, rechaza el modelo neoliberal, mano dura contra la corrupción y la delincuencia. O sea, es una persona que puede apoyar las ideas nacionalistas y radicales de Antauro Humala. Pero lo que está diciendo acá, que no directamente le está diciendo antaurista a Belmont, sino es un antaurista y una condenada, por así decir, acompaña a Belmont. Ahorita les voy a explicar más sobre esta noticia. El postulante en sillón presidencial del partido Obras, Ricardo Belmont, trae consigo a 2 personajes que resaltan, pero por sus antecedentes. Dina Irene Janco es la candidata a la segunda vicepresidencia del Partido Cívico Obras y registra una condena de 3 años y 6 meses de pena privativa suspendida de la libertad en ejecución por el plazo de 2 años por el delito de contrabando. Dicha sentencia ya fue cumplida según datos del Jurado Nacional de Elecciones. Un violentista en lista. Por otro lado, se encuentra el candidato a primer vicepresidente por Obras, Daniel Hugo Barragán Coloma, quien tiene anexos con Antauro Humala, condenado por el asesinato de 4 policías durante la violenta azonada que se produjo en enero del 2005 en Andahuaylas. Barragán postuló en el 2021 como segundo vicepresidente por el partido Unión por el Perú, primero agrupación política utilizada por Humala para llegar al poder.
Con el mismo partido buscó ser regidor provincial de Lima en el 2018. 2 años antes quiso ser congresista con Solidaridad Nacional. Daniel Barragán fue elegido por el golpista Pedro Castillo como ministro de Defensa y antes de desempeñar dicho cargo fue coordinador parlamentario del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, cuando el congresista Roberto Sánchez de Juntos por el Perú tenía la cartera en su poder. Esta es una nota sacada de Infobae que dice: Ricardo Belmont, el controvertido empresario que fue alcalde de Lima, fundó un canal de TV y terminó acusado de estafar a sus accionistas. En política fundó el movimiento Obras, ganó la alcaldía de Lima en el 89 y realizó importantes obras viales. Bajo su gestión, Lima fue declarada Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO. Intentó postular a la presidencia en el 95 y volvió a participar en diversos procesos electorales sin éxito. En años recientes se ha dedicado a la creación de contenido digital. Su trayectoria también ha estado marcada por controversias públicas y disputas mediáticas. Fue criticado por minimizar la pandemia y difundir afirmaciones polémicas asociadas a teorías conspirativas. Conflictos editoriales en medios. En el 2003 su programa fue retirado del canal estatal, Canal 7, tras disputas por la línea editorial. Disputa con Philip Butters en 2022. El conflicto por el control de RBC Radio terminó con la recuperación de la señal por parte de Belmont y investigaciones del Ministerio Público. O sea, en general sus controversias se centran en opiniones polémicas y conflictos por el control y la línea editorial de medios. Había sido de esas personas que no creían en las vacunas, como que las vacunas no te iban a ayudar, no tenían una eficacia. Y también sugirió que había intereses económicos detrás de la crisis sanitaria y difundió teorías conspirativas, lo que fue considerado desinformación en un contexto de emergencia de salud pública, pues sobre todo que él se dedica, pues él ha tenido su programa de televisión y todo, pues no. Bueno, también hubo una publicación, pero indirecta, con Castillo que tuvo, donde expresó la simpatía y respaldo público a Pedro Castillo durante la campaña del 2021 y al inicio de su gobierno, coincidiendo en su discurso antisistema y crítico del establishment, aunque no ocupó cargos ni formó parte, aunque no ocupó cargos ni formó parte oficial del gobierno de Castillo, o sea, solamente fue como una expresión que él hizo hacia él. Bueno, por así decir, Alberto Fujimori, mientras él también ha estado como que postulándose, es como que Alberto Fujimori truncó esas aspiraciones presidenciales que Belmont tenía, pero aún así se mantuvo crítico al régimen. Belmont continuó activo y en el 2006 fue candidato al Congreso como independiente invitado por Acción Popular, aunque obtuvo más de 29.000 votos, no logró un cural, quedando como achitario. Sin embargo, en el 2009 asumió como congresista, reemplazando al fallecido Alberto Andrade. Sirvió en el Parlamento hasta el 2011, concluyendo el periodo legislativo iniciado en el 2006. En el 2016, Belmont aceptó la candidatura presidencial por el partido Siempre Unidos, pero renunció a ella en enero de ese año tras discrepancias con el fundador del partido, Felipe Castillo. Estas diferencias surgieron cuando Castillo incluyó al abogado Isaac Humala como candidato al Congreso, lo cual Belmont no aprobó y se fue. Y bueno, y su partido de Obras tiene ya 35 años, también eso quería agregar. Bueno, y esta es una noticia del Comercio, en donde dice que Ricardo es xenófobo, machista y antivacunas. El exalcalde de Lima, Belmont, pasó en apenas una semana de ser un acérrimo crítico del presidente de la República, Pedro Castillo, a convertirse en su asesor en Palacio de Gobierno. El jefe de Estado, tras reunirse con él el lunes, le agredió por sumarse al equipo del llamado Gobierno del Bicentenario y destacó que su experiencia profesional y política estará al servicio del país. En octubre de 2021, el presidente Pedro Castillo anunció que Ricardo Belmont se sumaría como sucesor del despacho presidencial tras reunirse con él en el Palacio de Gobierno. Sin embargo, horas después hubo reacciones críticas en medios y políticos, incluida una declaración de Vladimir Cerrón, aclarando que Belmont no era propuesta del partido oficial Perú Libre. Poco después se anunció que el nombramiento no sería finalmente oficializado ni registrado como asesor. Afirmó que más de 1 millón de venezolanos vendrían a votar en elecciones, algo que fue desmentido y considerado una exageración ante los migrantes. En otro comentario, aunque elogió físicamente a mujeres venezolanas, también hizo observaciones despectivas sobre su origen, lo que fue criticado como machista y xenófobo. En los comentarios considerados machistas, en un meeting presentó a su esposa con una frase como: yo no soy cosito, yo no soy cosito, pero ella de vez en cuando me agarra la cosita. Lo que fue interpretado como un comentario inadecuado y un poco sexista. Bueno, en expresiones homofóbicas, él durante una entrevista dijo, no, él en una entrevista afirmó que en la homosexualidad no hay amor ni valores y se refirió a las personas gay de manera despectiva. Sugirió que llamar gay o mostrar afecto en público no era natural, lo cual fue calificado como discriminatorio. La naturalización de la homosexualidad y de que todo vale y que no tenemos sexo es parte de la agenda
de estos sinvergüenzas que quieren romper la familia y que nuestros hijos mañana se confronten contra sus padres. Este es un plan macabro, porque en la medida que una sociedad rompe el núcleo familiar, que es la familia, ya no tenemos de dónde agarrarnos, porque un país se construye en base a la familia. Nosotros abusábamos de los serranos que no sabían hablar, pues, de la maricona subliminalmente, y se molestan cuando le dices maricona. Hay que llamarle por su nombre. Son malos. Las feministas, mucha violencia. Parece que no son mujeres alegres, no son mujeres satisfechas. Simplemente, no, perdón, está diciendo que esos son los argumentos. Bueno, si yo te voy a tratar a ti de también nos vamos a picar. Pero trátame lo que quieras. No, pues hermanito, no. Esta es una cabrería. Estas son cosas de cosas. Traición. No, eso no es verdad. Esta es una traición. Y bueno, ahora vamos con las noticias sobre Roberto Sánchez Palomino, en donde el fundador de Perú Libre, Vladimir Cerrón, criticó a Roberto Sánchez Palomino, candidato de Juntos por el Perú, por proponer la liberación de Pedro Castillo. Cerrón difundió videos del propio Sánchez en el Congreso condenando el intento de golpe de Estado del 2022 para evidenciar una contradicción entre su postura pasada y su discurso actual de campaña, rumbo a las elecciones del 2026. Sánchez había señalado entonces que el quiebre del orden constitucional era inviable y que Castillo debía asumir su responsabilidad. Y Juntos por el Perú incluyó en sus listas al Congreso a familiares y defensores de Pedro Castillo, condenado por el intento del golpe de Estado del 2020, según Infobae. Entre los postulantes figuran su hermana, su hermano, su cuñada y su sobrino, además de abogados y exministros que lo defendieron públicamente. La lista liderada por Roberto Sánchez Palomino buscaría captar el voto de simpatizantes de Castillo, luego de que la justicia impidiera que él postule al Senado. Y bueno, presunta violación de neutralidad electoral. El jurado electoral especial determinó que Sánchez vulneró la neutralidad electoral al permitir que personal de su despacho participara en propagandas de su partido durante el proceso electoral, lo cual es una falta de las normas que existen distancia entre funciones públicas y campaña partidaria. Según la agenda ministerial, no hubo jornada ni reunión de trabajo durante la tarde, pero se registran 3 facturas en una joyería. El día 8 de octubre del 2021, día feriado, se gastó 327 soles 20 en pollo a la brasa. Y así es un feriado. Algunos feriados, por ejemplo, hemos hecho jornada de trabajo con todos los funcionarios. Que hay que, no había nada ese día. Hay que hacer. No, es que como es feriado, evidentemente es un día feriado, pero nosotros también trabajamos algunos sábados y domingos. No lo contemplaban en la agenda. Y si está aquí figurado, es porque evidentemente ha sido una reunión de trabajo. Y es lo elemental en el día, comer pollo a la brasa. Eso no, pero que esté mal, ¿no? Roberto Sánchez viene de las canteras de todos estos políticos que no le importa, a él no le interesa si esto es beneficioso, si esto es dañino para la ciudadanía, no le interesa. Él se mueve y toma decisiones siempre con base a su propio beneficio. Por ejemplo, un datito chiquitito, ustedes saben que cuando Pedro Castillo intenta dar un golpe de Estado, no, Víctor, era una proclama, era un poema de Arguedas, cállate la boca, sonso. Trató de dar un golpe de Estado y no le ligó, nadie le hizo caso. Pequeño grupo de congresistas que protegió a Castillo hasta el final. Se la jugaron por Castillo. ¿Cómo se llama? Torres, Aníbal Torres. Él estuvo con Castillo hasta el final. Se fueron presos juntos. Pero, ¿quién saltó del barco de inmediato? ¿Quién saltó del barco de inmediato? Roberto Sánchez. Roberto Sánchez saltó, ni huevón. Bueno, aquí algo importante que también, como el anterior video, quería destacar en la parte del partido de cada uno, si tiene algún candidato con sentencia penal. Entonces, en el Partido Cívico de Obras de Belmont, tiene 12 candidatos con sentencias penales. Y en el partido de Juntos por el Perú, de Roberto Sánchez, tiene 9 candidatos con sentencias penales. Bueno, en conclusión, ambos son cuestionados por estar presuntamente involucrados con Pedro Castillo, tanto Roberto Sánchez como Belmont. Hola. Bueno, como seguía, se me apagó mi micro, tengo que usar mi otro celular. Roberto Sánchez Palomino no tiene una sentencia penal condenatoria vigente en su contra. Fue investigado por presunta participación en delitos relacionados con el intento del golpe de Estado del diciembre de 2022 de Pedro Castillo, pero la Corte Suprema lo excluyó del proceso penal por ese delito porque consideraba que no encajaba en el tipo penal, por lo que fue archivado de ese cargo. Además, la Fiscalía presentó una denuncia constitucional contra él por presuntos delitos como negación incompatible y otros relacionados con su gestión como ministro, pero esto no es una condena, sino es una acusación de parte de la Fiscalía. En el pasado también enfrentó investigaciones por presunto fraude administrativo en su gestión, pero no hay una sentencia firme que lo declare culpable de un delito penal. Entonces, Roberto Sánchez ha sido investigado y denunciado, pero no tiene una sentencia penal condenatoria vigente.
Y Ricardo Belmont sí tiene una sentencia penal relacionada con un caso específico, pero no está cumpliendo prisión actualmente. El Poder Judicial lo condenó por el delito de difamación agravada en una demanda presentada por el periodista Philip Butters, imponiéndole una pena de 1 año de prisión privativa de libertad suspendida, lo que significa que no va a prisión, siempre que cumpla con ciertas condiciones. Esto sí es una sentencia penal en su contra. Adicionalmente, hay otro proceso en curso que se le acusa junto con un socio por temas de usurpación de terrenos y otros delitos que podría implicar más consecuencias legales en el futuro. Eso sería todo por el video de hoy. Así que ustedes qué piensan, ustedes qué opinan, ya que les estoy dando de manera, por así decir, con toda esta información, ustedes que, por quien ya se decidieron por quién votar, ya hice un video anterior en mi canal, así que no sé cuál les llamó más la atención, por quiénes se decidieron votar y bueno, y todo esto. Y esta información que les estoy dando también es un adicional muy importante para que ustedes estén seguros e informados por quién van a votar. Bueno, y eso sería todo por hoy. Bye.